La Constitución de 1917 es uno de los documentos más importantes en la historia de México, ya que no solo estableció los principios legales y políticos que rigen el país hasta el día de hoy, sino que también marcó el fin de una larga lucha revolucionaria. Sin embargo, detrás de su aparente claridad y nobleza, hay aspectos oscuros y ocultos que a menudo pasan desapercibidos. Desde el contexto de su creación hasta las fuerzas que influyeron en su redacción, la Constitución de 1917 es un reflejo de los intereses de las élites, los poderes fácticos y las contradicciones de la época. La Constitución fue redactada en un contexto de violencia y revolución. México vivió una serie de luchas armadas que se desataron en 1910, cuando Francisco I. Madero desafió el régimen de Porfirio Díaz. A pesar de que el documento fue un producto de la Revolución Mexicana, sus redactores, en su mayoría, pertenecían a las élites políticas y económicas que habían sido parte del sistema porfirista o se habían aliado con él. En ese sentido, algunos ven la Constitución como una revolución de élites más que como una verdadera revolución social. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. El artículo 3 de la Constitución de 1917, que establece la educación laica y gratuita, fue una victoria significativa para el movimiento anticlerical que se oponía a la poderosa Iglesia Católica. Sin embargo, la redacción de otros artículos, como el artículo 27, que regula la propiedad de la tierra y los recursos naturales, estuvo plagada de concesiones a los grandes terratenientes y empresarios. Estas concesiones permitieron que las élites conservadoras mantuvieran ciertos privilegios, particularmente en relación con la posesión de tierras y el control de recursos, lo que limitó el impacto real de las reformas sociales. Otro aspecto oscuro de la Constitución de 1917 es el fuerte poder que concede al Ejecutivo. Aunque en teoría establece un sistema de separación de poderes, la figura presidencial adquirió un poder desmesurado. Esto se debe, en parte, a la manera en que el presidente se convirtió en el árbitro de los conflictos entre las distintas facciones revolucionarias, y a las ambigüedades de la Constitución que le dieron al presidente un control casi absoluto sobre el sistema político. Esta concentración de poder, lejos de ser un logro democrático, favoreció el autoritarismo y las dictaduras de varios presidentes a lo largo del siglo XX. Uno de los aspectos más prometedores de la Constitución fue la reforma agraria, especialmente en el artículo 27, que establecía la expropiación de tierras para repartirlas entre los campesinos. Sin embargo, a lo largo de los años, este principio fue ampliamente manipulado por los gobiernos para obtener apoyo político y mantener el control sobre los campesinos. En lugar de implementar una verdadera reforma agraria, muchos líderes utilizaron el tema para consolidar poder, y gran parte de la tierra que se había prometido a los campesinos nunca les fue entregada. Aunque la Constitución de 1917 incluyó avances importantes, como el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, no logró atender de manera efectiva las necesidades de las mujeres ni de los pueblos indígenas. Las mujeres, por ejemplo, no obtuvieron el derecho al voto hasta 1953, y la lucha por la igualdad de género estuvo lejos de ser una prioridad para los redactores del documento. Además, la Constitución no reconoció plenamente los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, quienes fueron sistemáticamente despojados de sus tierras y recursos a lo largo del siglo XX. El artículo 123, que establece derechos laborales como la jornada de 8 horas y el derecho a la huelga, se consideró un avance fundamental para los trabajadores. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas disposiciones fueron burladas o manipuladas. La falta de un sistema judicial independiente, sumada a la corrupción y la falta de voluntad política, impidió que muchos de estos derechos fueran realmente efectivos. Las grandes corporaciones y los empresarios siguieron operando con grandes márgenes de impunidad. La Constitución de 1917 también estuvo marcada por las presiones internacionales, especialmente las de Estados Unidos. Aunque se promulgó en un contexto de nacionalismo revolucionario, las reformas constitucionales, especialmente las relacionadas con los recursos naturales, fueron influenciadas por las demandas de potencias extranjeras. La protección de los intereses estadounidenses en la industria del petróleo y la minería,
por ejemplo, fue un factor crucial que determinó el alcance de algunas de las reformas. La Constitución de 1917 es una obra monumental que refleja las aspiraciones de un país que buscaba transformarse después de décadas de dictadura y explotación. Sin embargo, detrás de sus ideales y principios, se encuentran contradicciones y omisiones que siguen afectando la política mexicana hasta el día de hoy. Las luchas de poder, las concesiones a las élites y los intereses extranjeros fueron factores clave que condicionaron su contenido y su implementación. A pesar de ello, la Constitución de 1917 sigue siendo un documento fundamental para la historia de México. Pero también es un recordatorio de que las revoluciones no siempre cumplen con las expectativas de todos los sectores de la sociedad. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.